Buenas noches, mis amigos, ¿cómo están? Hoy día te traigo la siguiente parte del tema de las funciones. Te voy a enseñar cómo se halla el dominio en aquellas funciones que tienen esta forma, que tienen una raíz cuadrada. Vamos a ver dos casos. Eh, el primero, el más sencillo, mira. Para analizar, tú debes tener en cuenta la siguiente observación. Mira por acá, por la derecha. Si tú, por ejemplo, en tu calculadora, tú quieres sacar raíz cuadrada, por ejemplo, de -2, por ejemplo, ¿ya? En algunas calculadoras va a salir error matemático, ¿no? O lo que va a suceder es que va a haber problemas, en pocas palabras, ¿ya? Entonces en siempre cuando vas a sacar una raíz cuadrada, lo que está dentro de la raíz siempre debe ser positivo. O como mínimo valor debe tomar el cero, desde cero para arriba. ¿Ya? Eso debe suceder siempre con lo que está acá abajo la raíz cuadrada. Eh, entonces, estos ejercicios tú lo tienes que hacer con esa idea. Tú vas a decir lo siguiente: lo que está dentro de la raíz cuadrada, esto debe ser mayor o igual que cero. Desde cero para arriba, ¿no? Eso es lo que vas a decir tú, siempre en este tipo de ejercicios. Entonces, ¿qué vas a hacer a continuación? Vas a resolver esta pequeñez, y esto es algo inofensivo, pues. Entonces, el 1 lo pasas para el otro lado. Es decir, vas a actuar casi igual que actúas en una ecuación. El 1 lo pasas al otro lado y va a quedar así. Entonces, quiere decir que esos son los valores que puede tomar X. Mayor o igual que 1 debe ser. Si gustas, eso lo puedes observar en una recta numérica para que uses más tu imaginación. Mira ahí. Entonces, esto, mira, te está hablando de que los valores de X pueden ser los que son, dice, mayores o igual que 1. Es decir, tú sabes que los mayores se encuentran a su derecha, ¿no? Entonces serían estos números que están acá. Todos los números reales que te imaginas que estarían ahí, esos serían los valores que puede tomar X. ¿Ya? Entonces, eso de ahí es imposible, como son tantos, es imposible que tú puedas nombrarlo a todos, ¿no? Entonces hay una manera como se ha ideado para poder hablar de todos ellos. Vas a decir lo siguiente: el dominio es el conjunto donde están todos esos valores de X. ¿Qué se indica así? Desde 1, esto es cerrado, quiere decir que el 1 también es uno de los valores que puede tomar X. Y esto sigue y nunca termina. ¿Hasta dónde será? ¿Hasta el final de la pizarra? No, más allá, no, más allá. ¿Hasta tu casa? Más allá, más allá. ¿Hasta pasar el Perú? Sí, más allá todavía. ¿Hasta pasar Brasil? Sí. Hasta pasar la Tierra, hasta pasar... Más allá todavía, Júpiter, Neptuno. Nunca termina eso. ¿Cómo se indica eso? Hasta el infinito. Hasta el infinito. Esos valores son los que puede tomar X. Siempre aquí en el infinito, siempre se pone así, abierto. ¿Ya? Así nomás sería eso. Ese es el dominio. Ahí estaría hablando sobre todos esos valores que te puedes imaginar tú que va a tomar X. ¿Ya? Nada más. Esa es la primera parte. Vamos al segundo ejemplo. ¿Qué pasa si me piden ahora el dominio y la expresión que está dentro de la raíz?
Tiene su nombre, ¿eh? Se llama el radicando. A todo lo que está acá adentro se llama el radicando. Y en este caso el radicando es un polinomio de segundo grado. A veces te van a preguntar eso. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se halla los valores que puede tomar X? Es decir, el dominio. Vas a decir lo mismo. Vas a decir lo que está bajo la raíz cuadrada siempre debe ser mayor o igual que 0, ¿no? Siempre vas a decir eso, en todo lugar que estés. Y ahora el problema es cómo se halla aquí qué valores toma X. Para eso hay un método que se utiliza. Se sigue los siguientes pasos. Mira. El primero es factorizas esta expresión. En este caso lo he puesto fácil. Nada más le aplicamos el aspa simple. XX 2 y 3. Multiplicados debe dar esto. Y al hacer el aspa debe dar el menos 5x. ¿Sí? Si no sabes bien estos detalles, puedes tú revisar uno de mis videos donde yo explico cómo se factoriza con aspa simple, ¿ya? Si no sabes bien, puedes mirar ahí. Bueno, ya está listo, está bien hecha el aspa. Y entonces ahora se toma los factores x menos 2. Este de acá, horizontal, se toma, es uno de ellos. Y este es el otro. Así. Y ya está factorizada la expresión. Ahí está. Ya lo hice. El siguiente paso, cada uno de estos factores se iguala a 0. ¿Ya? Sí. Y de ahí vamos a obtener el primer valor de x, que es x igual a 2. Igual haces con el otro factor. Lo igualas a 0. Y tenemos que x es igual a 3. Esos valores que han aparecido ahí tienen su nombre. ¿Sabes cómo se llaman a estos dos valores de x? Se le llaman los puntos críticos. Estos van a servir para aplicar el método de los puntos críticos. Es así, mira. Vamos a trazar una recta numérica donde vamos a ubicar al 2 y al 3. Ahí están. Entonces, ahora siempre se hace así. Se empieza por la derecha. Esta zona, desde 3 para allá, se le asigna un positivo. Siempre se empieza por ahí y con positivo. La otra zona es la del centro. Esto se le pone un menos. Y la zona de la izquierda, desde el 2 para acá, se le pone un más. Se va alternando, más, menos, así se va viniendo hacia la izquierda. Entonces, para terminar, vas a hacer esto. Antes de aplicar los puntos críticos, esto era lo que se tenía, y esta es la expresión. La expresión es mayor que 0, ¿no? Si es mayor que 0, la idea que nos da mayor que 0, ¿qué idea nos da? Nos da la idea de positivos, ¿sí o no? Entonces, ¿eso qué me indica? De que aquí se va a tomar las zonas donde se le ha colocado esos signos positivos, ¿ya? Así se entiende. Entonces, quiere decir que va a ser esta zona, esta, y esta de acá, donde se han puesto los signos positivos. Y los valores que me están pidiendo son todos los números reales que se encontrarían en esta región y todos los que se encuentran por acá también. Y esos valores de x son los que conformarían
el dominio. Entonces, nada más, aquí tendrías que dar la siguiente respuesta. El dominio son todos los números que observo ahí, que se viene desde allá, desde el fondo, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El menos infinito. Hasta llegar al 2. Ahora acá hay un detalle, mira. Es el siguiente. Si es que tú ves, si es que el ejercicio te lo dieran así nomás, mira, así como esto, así nomás, en ese caso, acá se pone abierto, así como está. Pero si es que te dieran, así como estaba, así, el mayor igual, en ese caso aquí se le llena, en esas bolitas. ¿Cómo se entiende eso? De que X va a tomar todos estos valores de acá y también el 2. Igual por allá, toma todos los valores y también toma el 3 como valor de X. Entonces, eso es lo que se tiene que indicar acá. Hasta el 2. Y eso se indica así cerrado. ¿Ya? Cuando está ahí bolita llena, acá se pone cerrado. Si estuviera bolita vacía, acá se pondría abierto. ¿Ya? Así nomás se hace. Y hay otros valores de X que están por acá. Eso lo indicas por este lado. Desde 3, cerrado también porque está lleno ahí, hasta el infinito. Siempre en el infinito va abierto. Hay ejercicios donde va a aparecer así. Un poco por acá, otro poco por acá. Puede haber otro poco más allá, ¿no? Cuando está así en varias partes, siempre acá se le va a poner unión. De esa manera, en la matemática se refiere a todos esos valores que están ahí. Y nada más, y ese sería el dominio de esta función. Ahí están los valores que puede tomar X. Bueno, mis amigos, me estoy despidiendo. Eso ha sido una partecita para seguir contribuyendo con tu aprendizaje. Me voy, pero antes quiero, como siempre, enviar saludos para mis amigos Paul Melo, Johan Verano, Cris Velasco y Johan Vilcamango, de Caraballo, en Lima, Perú. Saludos para ustedes, mis buenos amigos. Me voy recordándote de que de acá a unos días, el 31, voy a hacer un sorteo para los suscriptores de mi canal. ¿Ya? ¿Qué esperas para suscribirte? Es fácil, no cuesta nada. ¿Ya? Entonces, y no te olvides de dar like a mis videos. Nada más, mis amigos, me estoy yendo. ¡Chao!